Hola, buenas tardes y bienvenidos. Y gracias a todos los que nos seguís sábado tras sábado en esta Escuela Diocesana de Oración y también los domingos en Canal Diocesano y a través de las diferentes plataformas de Canal Diocesano. Comenzamos esta catequesis número 79 que nuestro señor arzobispo nos hace en esta Escuela Diocesana de Oración. Saben que estamos en una escuela en la que estamos aprendiendo a orar, rezando con los grandes maestros de oración. Siguiendo este aprendizaje, hoy vamos a fijarnos en María de Jesús Guízar Barragán, que nació en Cotiga el día 11 de noviembre de 1899. Sus padres fueron don Emiliano y doña Lucía. Consolidaron una familia muy cristiana de vida ejemplar. De 16 hijos, María Jesús ocupó el quinto lugar. Hizo su primera comunión y se entregó en aquellos momentos de intimidad con el Señor. A los 15 años la visitó una grave enfermedad que la puso en el umbral de la muerte. Ella se consagró a Dios pronunciando interiormente su consagración. Mejoró poco a poco y rechazó abiertamente toda oportunidad de noviazgo porque ya era esposa del mejor de los esposos. Uno de los grandes rasgos característicos que definen la persona de María Jesús es la caridad auténtica, vivida, bien labrada y edificante. Lo mismo que sus hermanos habían recibido de sus padres, desde niña, el encargo de atender personalmente a un pobre determinado, y ella lo cuidaba como si del mismo Cristo se tratara. Una convicción profunda acariciaba a María Jesús en su interior, y la actitud evangélica propia de las almas humildes y sencillas que al abrir su corazón a Dios lo mantienen siempre abierto a los hermanos. Ella funda la Orden de Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote y fue declarada venerable en el año 2016. Escuchemos atentamente esta catequesis de nuestro señor arzobispo. Siempre me ha conmovido mucho la vida de la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, Guízar Barragán. Siempre me ha impresionado mucho la vida de esta venerable. Venerable significa que ya la Iglesia ha definido que tiene virtudes heroicas. Por tanto, el próximo paso será, si Dios quiere, la beatificación cuando sea realmente aprobado un milagro por su intercesión que la Iglesia daría, si Dios quiere, el paso hacia su beatificación o canonización posterior. Por tanto, es venerable. Siempre tuve mucha amistad y mucha relación con las siervas de Jesús guadalupanas. Siempre he tenido mucho contacto con ellas. Ahora en el Arzobispado de Toledo y nuestra casa sacerdotal, pero recuerdo que hace muchos años estuve en México dándoles ejercicios espirituales en el noviciado, y luego también he tenido mucho contacto con ellas, incluso en Roma, cuando estuve estudiando. ¿Por qué me atrae a mí la figura de la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, que así se llamaba? Mirad, por unas razones que voy a comentar en el momento en el que voy a explicar cómo oraba esta mujer. Estos días preparándolo y con textos que ella explicaba y con sus experiencias místicas que ella tenía, sencillas, pero profundamente místicas, siempre unida a Jesucristo sacerdote, a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Esa espiritualidad profundamente del buen pastor sacerdotal que le lleva también a cuidar y ayudar y a apoyar y a trabajar unidos siempre a los sacerdotes, especialmente, y a su gran labor apostólica. Tanto en México como en tantos lugares del mundo donde están las hermanas, pues hacen esta labor magnífica. Y por eso voy a hacer un esquema como muy sencillo, para explicar un poco cómo oraba la Madre María de Jesús, del Amor Misericordioso. ¿Cómo podíamos decir que era la oración de esta mujer? Y voy a aplicarle a ella como estos puntos
porque leyendo sus textos, lo que escribía, su sencilla vida, pero no por eso dejaba de ser profunda, su contacto en aquellos momentos con tanta pobreza, con tanta miseria, pero por otra parte su alentar a las hermanas y alentar a tantas jóvenes a consagrar su vida a Dios. Ella, que además era una mujer que podíamos decir que tenía los ojos abiertos de la contemplación. Era una mujer que ante el mundo no cerraba los ojos a los sufrimientos y a los problemas, y se encontró con la realidad de sacerdotes, de muchos sacerdotes que sufrían, que lo pasaban mal, que experimentaban su soledad, que en sus dificultades a veces no había nadie que les ayudase, tantas y tantas. Y esta mujer, con un grupo de intrépidas hermanas, lo que hace es, desde ese amor misericordioso, profundamente misericordioso, se acerca y se conmueve y sobre todo ayuda en esa situación complicada y difícil que vive. De tal manera que cuando muere, el mismo padre Enrique, su párroco, pide que sea enterrada precisamente allá en aquel lugar tan relacionada también con la Virgen de Guadalupe, donde muchos de esos lugares, y que yo he conocido y he visitado, entregaban y entregó su vida al servicio del Señor, presente y vivo en todas las realidades, pero especialmente en los sacerdotes, con sus dificultades, con sus grandes deseos de santidad, pero también a veces con sus límites y sus carencias. Primero, yo diría que esta mujer, que ya es venerable, lo primero que vive es en una profunda presencia de Dios. Primera clave de cómo oraba esta mujer. ¿Cómo oraba esta mujer? Vivía en una presencia de Dios. ¿Os acordáis que esto lo hemos repetido nosotros en los 2 años dedicados al catecismo de la Iglesia Católica? Poníamos muchas veces el ejemplo de aquel campesino en Ars que se ponía en la iglesia delante del sagrario y decía: ¿cómo ora usted? Y él decía: yo le miro y él me mira. Yo le miro y él me mira. Por tanto, la primera manera de orar, la primera manera de la oración que tenía esta mujer es: vivía en una presencia que se prolongaba en la vida, pero teníamos que tener y tenemos que tener momentos de presencia de Dios. Si uno quiere tener vida de oración, tiene que tener tiempo dedicado a Dios, si no, no tiene vida de oración. Todo es oración, sí, todo es oración cuando hago oración, cuando dedico 1 hora o un tiempo largo a estar con el Señor. Cuando no dedico tiempo a estar con el Señor, ¿qué va a ser toda oración? Acaba siendo las cosas quemándonos, viviéndolas sin ninguna ilusión, y al contrario, en vez de ser un encuentro con el Señor, a veces lo que vivimos es la vida con un desgaste y con un agotamiento y un cansancio, que lo que es un sin vivir o un mal vivir. Por tanto, primera clave, ¿cómo oraba la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso? Viviendo esa presencia de Dios. Yo he visto cómo oran las hermanas, yo he visto a las siervas guadalupanas orar en sus noviciados, en sus casas, esa presencia sencilla que envuelve y que ilumina toda su vida. Segundo, ella oraba siempre también invocando al Espíritu Santo. Curiosamente, es una mujer mística, profundamente mística. Y esa vida mística, esta mujer la vive porque ha invocado desde su propia vida al Espíritu Santo, tomado probablemente de textos litúrgicos de la misa, de la liturgia de las horas, de cómo ella va formando a muchas hermanas, cómo ella tiene también que ser, en cierta manera, maestra de oración para todas las que le contemplan o todas las que están viviendo cerca de ella, ¿no? Entonces ella es una mujer que vive invocando al Espíritu Santo. Mirad, no hay oración sin el Espíritu Santo. Toda oración se inicia con una invocación al Espíritu Santo, se vive en esa profunda invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, sin tu ayuda nada podemos hacer, y se prolonga siempre pues lo que le conduce a la Madre María de Jesús, lo que le conduce precisamente en esos momentos el Espíritu Santo. ¿Dónde conduce el Espíritu Santo a la Madre? Mirad, le conduce
sobre todo, como hemos visto y nos ha presentado Alfredo, sobre todo conduce a los pobres. ¿Cuál es el texto más conocido? Lucas 4. ¿Y qué dice Lucas 4 Jesús cuando entra en la sinagoga de su pueblo de Nazaret? El Espíritu está sobre mí. ¿Y dónde me ha ungido? A dar la buena noticia a los pobres. En aquellos momentos, y siempre también son pobres, curiosamente, en su propio carisma, los consagrados, los sacerdotes, también son pobres. A veces viven en soledades tremenda, a veces no tienen apoyo en sus parroquias, a veces no encuentran quien en su enfermedad les acompañe, a veces no tienen nadie también que dedique su tiempo. Esta vida, esta unidad profunda en su entrega a Cristo como sacerdote es que le conduce el Espíritu Santo lo mismo que condujo a Jesús. Si el Espíritu Santo no me conduce a lo mismo que a Jesús, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu, es otra cosa, será otra realidad, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, allí nos lleva a nosotros, a la oración. ¿A qué le conduce el Espíritu Santo? A ser buena noticia para los pobres, también a nosotros. A la cruz, para dar la vida, también a nosotros, y le condujo a esta mujer. También le conduce el Espíritu Santo al gozo de la resurrección, también le condujo a la Madre María de Jesús, del amor misericordioso. Le conduce también a la Iglesia, a Pentecostés. ¿Puede haber una oración si yo no tengo comunión con la Iglesia? Si yo no vivo el gozo y la alegría de ser Iglesia. ¿Puede haber una oración donde yo no me importe nada la vida de los hermanos, de los que sufren, de los pobres? El Abbé Pierre, el fundador de los traperos de Maús, tiene esa frase genial: cuando yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta ¿dónde están tus hermanos? Cuando la Madre María de Jesús se pone delante del amor misericordioso de Cristo y le pregunta: Señor, ¿dónde tengo que mirar? ¿Dónde tengo que poner mi corazón? Pues le va indicando claramente que lo ponga en el servicio en esos momentos, especialmente vivir su misión unida a la misión sacerdotal, unido a la misión apostólica. Y yo se lo digo muchas veces a las hermanas: quien cuida a un apóstol y ayuda a un apóstol tiene paga de apóstol. Quien ayuda a un sacerdote tiene paga de sacerdote. Quien ayuda y comparte con un misionero tiene vida de misionero también. Ha compartido también sus vidas, sus alegrías, sus problemas, sus sufrimientos, ¿no? Por tanto, ya vamos dos claves. Tercera clave. Primera, la oración de la Madre María Jesús es una presencia, vive en esa presencia de Dios, que dedica sus horas a oración. Me decían las hermanas que era muy normal que muchas noches, ratos largos, se quedase orando solo delante del sagrario. Era muy normal que le sorprendiese la madrugada orando, muy temprano orando. Sobre todo cuando no sabía muchas veces cómo afrontar dificultades y problemas que le desbordaban, ¿no? Cómo afrontar toda esa dificultad. Pues ella acudía al amor de los amores, al amor misericordioso de Jesús. Segundo, invocaba al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Tercero, y esto también es importante, después de todo esto, ella lo que hacía era leer la palabra de Dios. Es curioso porque muchos textos que yo he leído de ella tienen muy presente el Evangelio, tiene muy presente la palabra de Dios. Es que no puede haber una oración personal sin la palabra de Dios. No podemos orar. La palabra de Dios, leída en el contexto de cada tiempo litúrgico, de cada año litúrgico, decía Jean Lafrance, es una carta de amor que Dios te dirige cada día como respuesta a tus grandes problemas. ¿Qué te pasaría a ti si tú supieras que todos los días en el buzón de la casa, de tu entrada donde vives, hay una carta? Y que es una carta de Dios para ti, y que es una carta de amor, y que es una carta como respuesta en estos momentos para ti. ¿Qué harías? Pues todos los días abrirías el buzón y leerías esa carta de amor para ti. Y en esa carta tú descubrirías lo que Dios te quiere comunicar y decir. Pues eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una carta de amor que Dios te dirige como respuesta a todos tus interrogantes.
Y como es una palabra de Dios, yo he repetido mucho, no porque estemos celebrando este año también este aniversario del nacimiento de Teresita, del Niño Jesús, pero me parece que esto es precioso, que una mística cristiana como es Santa Teresita, como pasa esta mujer, que también es una mística y ya venerable, declarada por la Iglesia, esta mujer, dice que Teresita de Lisieux un día le dijo al Señor: Señor, dame un libro, el mejor libro de meditaciones. Le dijo el Señor: el Evangelio, la palabra de Dios. Es el mejor libro de meditaciones. Todos los demás libros grandes de meditaciones que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? La imitación de Cristo, por ejemplo, del Kempis, o otros libros que leemos que nos parecen fantásticos. Nuestra delegación de espiritualidad diocesana precisamente está continuamente recordando materiales y libros de espiritualidad para la oración. Aquí hemos recordado libros de meditación del antiguamente, de hace 40, 100 años, los actuales, los más actuales, los recomendamos para la oración. Pero el mejor libro para orar es leer la palabra de Dios, es la lección divina. Y esto lo hacía también, curiosamente, esta mujer. Se puede decir que ella vive ese texto tan bonito que encontramos en los profetas, que lo leemos algunas veces en los laudes. Cuando encontraba palabras tuyas, Señor, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor. Eran mi gozo y mi alegría. Por tanto, ¿puede haber una vida de oración sin palabra de Dios? Pues no recoges en el buzón de tu corazón y de tu casa esa carta de amor que Dios te dirige como respuesta a tus interrogantes. Y esto no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado. A veces estás agobiado o tienes un problema, o muchos, o a veces no sabes, vas un rato a la oración, lees la palabra de Dios de ese día y de pronto te iluminas todos, ¿no? Alguien me decía hace unos días que estaba pasando un momento muy complicado y muy difícil, y dice: lo que estoy descubriendo yo para orar, de leer tranquilamente los salmos. Me están ayudando todos los salmos en mi oración, muchísimo. Leo, los medito. Por cierto, nuestro canal diocesano, pero también en Radio Santa María, tiene muchas mañanas un programa donde el gran escriturista nuestro, Shekel, que ya murió, jesuita, va comentando uno por uno todos los salmos, que es una preciosidad, cómo comenta los salmos cada uno, ¿no? Con una estructura muy profunda, pero también muy sencilla, ¿no? Cuarto, ya tenemos 3. Primero hemos dicho, para orar, la oración personal de esta mujer como la nuestra, caer en la cuenta de una presencia, invocar al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Tercero, leer la palabra de Dios. Lectura. Cuarto, meditarla. Claro, yo cuando he leído algunos de sus escritos que me daban las hermanas, yo decía, ¿qué reflexiones más profundas tienes? Viernes Santo, hay un texto: este Viernes Santo me he unido al Señor en la cruz. Jueves Santo, la oración de Jesucristo en Getsemaní me ha conmovido profundamente. Es decir, todos, su vida, sus retiros, estaba lleno de reflexiones, de meditaciones, ¿no? Meditar es, hemos dicho muchas veces, que es saborear, discurrir. De hecho, la meditación cristiana es eso, es discurrir. Pero el discurrir tiene que venir porque tú antes en la oración has leído la palabra de Dios. Por eso, la mejor para orar es la palabra de Dios, contemplando a Cristo vivo en la Eucaristía, como hacía también San Manuel González. Y sobre todo, la mejor es meditado y saboreado como hacía la Virgen, nuestra Madre. Las siervas guadalupanas oran mucho en un carisma mariano. Ellas son un instituto religioso de derecho pontificio que tienen esta realidad, que son profundamente marianas, siervas guadalupanas, así se llaman, ¿no? La Virgen de Guadalupe para ellas tiene una evocación inmensa, como una expresión de su amor a los humildes, a los sencillos, a los pobres, ¿no? Pues ellas lo que hacen es meditar y saborear. Y como tienen ese carisma mariano, que también lo cita algunas veces la Madre María Jesús, sobre todo en el texto famoso de Lucas, que 2 veces repite que María guardaba todas las cosas
y las meditaba en su corazón. María guardaba todas las cosas, las meditaba en su corazón. No podía ser de otra manera, ¿no? Quinto, no solamente lección divina, no solamente oraba y meditaba, sino que también esta mujer lo que hacía también era intercesión. Y aquí me voy a parar un poco. Oración. ¿Por qué me voy a parar? Porque esta es una mujer que intercede muchísimo. Hay unas imágenes que la sitúan, yo he visto algunas fotos suyas orando profundamente en la capilla después de comulgar. Se ve que es una mujer que estaba viviendo una profunda deseo de intercesión. ¿Por qué pedía ella? Por la Iglesia, por los sacerdotes, por los que estaban en peligro, por los que tenían dificultades, por las parroquias que a veces no acogían o tenían sus dificultades con los pastores. Ella lo que hacía era descubría el sufrimiento y se hacía intercesora, y así se lo enseñó a sus hijas. Pedid, rezad, interceded. Por eso, unid vuestra vocación a la vocación apostólica, a la vocación de los sacerdotes, a la vocación de intercesión por las almas, a la vocación del celo pastoral. Cuando ellas salen muchos días allá y van a los distintos lugares allá en México, a ranchos, a lugares difíciles, comparten la Semana Santa, van con jóvenes, ayudan a los demás, procuran pues siempre tener ese clima de alegría y de gozo en sus comunidades, ¿no? Ellas viven esta preciosa manera de la oración de intercesión. Cuando yo he leído también sus escritos, se ve que ella tiene esa actitud intercesora que es, por otra parte, muy sacerdotal. Padre, por ellos me ofrezco. Padre, por ellos me entrego. Padre, por ellos doy la vida, dice Jesús en el discurso de la oración llamada sacerdotal o oración de la unidad de Juan 17. Precisamente estamos celebrando la semana de la oración o el octavario por la unidad de los cristianos. Ella vive esa pasión en su corazón de pedir, fundamentalmente con la oración de Cristo sacerdote, intercede por los sacerdotes, por la unidad de la Iglesia, por el amor a los que sufren, por los obispos, con los cuales muchas de ellas han compartido, a veces trabajando en distintos ámbitos donde la Iglesia, la Santa Sede les ha enviado en tantos lugares, haciendo una labor de intercesión. Ellas no solo están cerca de los sacerdotes para ayudarle, sino están sobre todo en el corazón de Cristo sacerdote para desde ahí ayudar y unir su vida a la vida de los sacerdotes, para que verdaderamente nuestra vida unida a Jesús sea realmente con Él, verdaderamente una vida sacerdotal. Por tanto, intercesión, oración. Claro, yo he estado descubriendo cómo oraba esta mujer. Y tengo que llegar a la conclusión pues que es una oración como la nuestra, como lo que estamos enseñando y aprendiendo en nuestra escuela diocesana de oración. ¿Había cosas extraordinarias? Pues lo extraordinario era su vida. Lo extraordinario era su vida, cómo oraba unido a Cristo, y esto le llevaba a una vida extraordinariamente de caridad. Lo han explicado al principio también Alfredo, ¿no? Lo ha explicado. Es una oración que se hace de caridad, pero es que eso lo hemos visto también. Mirad, nosotros solo tenemos una prueba de algodón, solo una prueba de algodón, para saber si mi oración es cristiana y va bien. Solo una. ¿Cuál es? La caridad. Si no tengo caridad, mi oración no vale para nada. Si no amo, si no tengo un amor profundo, si no sé perdonar, si no sé comprender, si no creo fraternidad, pues soy un palillo que resuena, o soy un cántaro, pero no sirve para nada mi vida. Solo hay una prueba de algodón para saber que mi oración es que cada vez voy sintiendo más con el corazón sacerdotal de Cristo, como hace esta mujer. Cada vez tengo más el corazón misericordioso de Jesús. Cada vez mi oración es más mariana, en el sentido del carisma mariano de la acogida, de la cercanía, del apoyo a los demás, de compartir, de escuchar, de acoger. Todo eso que hacía preciosamente la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso. Es curioso que ya se pone este nombre cuando todavía no estaba
tan extendida, ni la encíclica del Papa Juan Pablo II, Dives in Misericordia, porque ella muere, por supuesto, mucho antes, ni siquiera estaba todavía extendida la devoción a la Divina Misericordia. Y ella ya asume con sus rangos y con sus rasgos el amor misericordioso. Quizás porque lo ha aprendido del corazón compasivo y misericordioso sacerdotal de Cristo, porque lo ha aprendido en esos ratos largos de oración de día y de noche, orando. Podemos decir que ella vive esa clave tan bonita que dice el Evangelio. ¿Cómo no va a escuchar el Señor a los que oran de día y de noche? Pues ella oraba de día y de noche, intercediendo por los sacerdotes, por la Iglesia, por todas las personas que sufren, por las parroquias con sus dificultades, a veces parroquias lejanas, donde no iba un sacerdote a lo mejor más que una vez al año y se veían como se iban quedando sin vida, ¿no? ¿Qué razón tenía el cura de Ars cuando decía que en una parroquia es clave el sacerdote, ¿no? Dice, un sacerdote santo tiene una parroquia buena. Un sacerdote bueno tiene una parroquia regular y un sacerdote que es un poco regular no tiene una parroquia. La parroquia que puede tener es muchas veces mediocre. ¿Por qué? Porque es verdad que el sacerdote como pastor tiene que ir delante de las ovejas. También es verdad que tiene que ir al lado de las ovejas, como dice el Papa Francisco, alentando la esperanza y la alegría. Y también tiene que ir incluso detrás de las ovejas, acogiendo a las que están descarriadas, a las que les cuesta, a los que no pueden caminar, a las que tienen sus dificultades, a las que se hunden en el desánimo y en el desaliento. También tiene que acoger y que potenciar esta realidad tan hermosa como es en nuestra vida esto, ¿no? Pero esta oración de intercesión en su oración es muy importante en la vida de esta mujer. Ella se sintió llamada a ser como Moisés, la que eleva los brazos y no dejar caer, porque ella sabe que intercediendo sostiene también mucho de la esperanza y de la alegría y del gozo en la Iglesia, sobre todo en los que sufren, en los sacerdotes a veces, en las personas, en las comunidades parroquiales, en los catequistas, en tantas y tanta gente que a veces les cuesta muchísimo vivir este seguimiento de Jesús. Y otro punto que estamos viendo pues es fundamentalmente, que sería el sexto, la contemplación. Será una mujer contemplativa. Tiene la oración de intercesión, hemos visto, y la oración de la meditación, y ora también con la lectio divina, lectura de la palabra, y ora, por supuesto, hemos dicho, invocando al Espíritu Santo, y ora con la presencia de Dios que recrea y enamora, que diría San Juan de la Cruz, que así llamaba la oración San Juan de la Cruz, la zona que recrea y enamora, que por cierto ella tiene, por haber estado muy vinculada a las teresianas, ella tiene una espiritualidad muy de teresiana, muy también de Santa Teresa de Jesús, muy también de Juan de la Cruz. Es que no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque los grandes maestros, y además que precisamente estos se leen en castellano, se leen en español, no hay que leerlos en otras lenguas, en el sentido de que a lo mejor si quieres leer el original de Teresita de Lisieux, pues tienes que leerlo en francés, o San Bernardo, o si tienes que leer tantos y tantos místicos también de otras lenguas preciosas, que también. Pero para aprender y para saber la mística, la cumbre, pues ahí están estos. Y esta mujer los leía. Leía también a Juan de la Cruz y a Teresa de Jesús. Tuvo raíces también teresianas. Por tanto, también descubre la contemplación. Mirad, yo la mejor definición que he oído de la contemplación es ese texto del Evangelio. La contemplación es, al que llama se le abre. Hay que llamar. Pero la contemplación es que Dios te habla. Tú puedes tener una contemplación adquirida, que es la contemplación de ser fiel todos los días a tu meditación. Quien es fiel a su meditación diaria va adquiriendo una contemplación adquirida, que se llama. Pero la contemplación infusa, es decir, la que Dios te infunde, eso es un don, eso es un regalo, eso es gratuidad, eso es que Dios lo quiere hacer, eso es puro don de Dios. De tal manera que tú, ¿qué puedes llegar a vivir en esta contemplación? Lo que dice el texto de Jesús en Lucas 11, llamad y se os abrirá. Pero tienes que llamar y se os abrirá cuando Dios quiera.
Ahora, desde luego, lo que está claro es que no va a haber vida contemplativa, no va a haber vida profundamente contemplativa nunca si verdaderamente no hemos dedicado tiempo profundamente a la meditación. Es verdad que esa oración, y eso está clarísimo, que es algo totalmente gratuito de Dios. Nadie tiene, si Dios no te anima, animar nos anima a entrar, pero Dios es como, la contemplación ya es como el guiño de Dios para vivir en esa realidad de estarse en el asombro del amor de Dios. Y eso ya es un don, es un regalo, ¿no? Y termino. Hay como 3 claves que yo creo que también la vive esta mujer. Estamos haciendo una síntesis siguiendo un esquema de la oración que me parece que la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, Guízar Barragán, lo vivía. Y es lo siguiente: ella tiene primero las 3 actitudes orantes que tienen los salmos. Primero, su oración es de acción de gracias, de agradecimiento. Hay que saber agradecer. Solo es feliz aquellos que saben agradecer. Solo son felices aquellas personas que son capaces. Entonces, todos los salmos es un cántico, es un agradecimiento. Es lo que hace la Virgen en el Magnífica. Agradece a Dios porque ha mirado la humillación de su esclava. Engrandece mi alma al Señor, porque Dios es maravilloso, porque Dios es grande, porque Dios ha estado espléndido conmigo, ¿no? Por eso me llamarán la favorecida, porque el Señor hace maravillas con los humildes y con los pobres. Por lo tanto, la oración de esta mujer finalmente es una acción de gracias. Eso significa la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Esa fue la actitud que tuvo Jesús cuando oraba. Jesús, tanto en la tumba de Lázaro, como en la multiplicación de los panes y peces, como también, por supuesto, en la última cena, Jesús comienza relacionándose con el Padre, dándole gracias. Esto la Madre María de Jesús lo bordó. Ella se ve claramente que no se acerca nunca a Dios en una actitud negativa, en una actitud de perdonarle la vida, como a veces nos acercamos nosotros a Dios, ¿no? Ella agradece. Es propio de las almas grandes agradecer. Os he contado muchas veces cómo la Madre María de Jesús del Amor Misericordioso hablaría también muchas veces con la Virgen. Cuando la barquilla de tu vida pareja que va a hundirse, mira a la estrella e invoca a María. Y hablarían las dos, de mujer a mujer, de esposa a esposa, porque la Virgen también vive esa responsabilidad como la vive también esta mujer con Cristo. Ella, lo explicaba también al principio en la biografía, no tenía más esposo que Jesucristo. Y ella vive también la ternura con los pobres, como la vivió la Virgen. Y ella vive lo que vivió María en Caná, no tienen vino. Pues ella lo vive también en la vida. Señor, también los sacerdotes, las parroquias a veces, el mundo, le falta el vino de la alegría, el vino de las vocaciones, el vino de la esperanza, el vino de personas que dediquen su tiempo y su vida a cuidar a los demás. Cuando los sacerdotes ya están enfermos, están impedidos, cuando muchas veces está llegando el final de sus vidas, ¿no? Qué hermoso es tener como ángeles de corazón misericordioso estas mujeres, siervas guadalupanas que entregan su vida al Señor. Acción de gracias. También, que también es propio de los pobres, pedir la petición. Pedid y se os dará. Ella vive también como los salmos. ¿Quién piden? Los pobres, los necesitados, los que se abren. Los ricos no piden nunca. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. ¿Qué van a pedir? No necesitan de nada, ¿no? Por lo tanto, es una mujer que pide en su pobreza, en su noche oscura, en sus dificultades, en sus problemas. Ella pide, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. Por tanto, y por último, es una oración humilde de perdón. Tenemos que partir cuando rezamos y cuando vivimos que somos pecadores. La Iglesia, en el momento de más unión con Jesucristo, que es la Eucaristía, nos anima a comenzar reconociendo que somos pecadores, que lo somos, que no hace falta hacer un gran esfuerzo para verlo, que tenemos muchas heridas, muchos pecados, muchas miserias, ¿no?
Y esto no lo vivimos nosotros los cristianos como algo, como una losa que nos agota, que nos agobia, No, lo vivimos con la paz y la sencillez de quien parte de su propia realidad. Pues esta es la última clave. Ella vive, la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, Guízar Barragán, lo vive siempre con esa actitud de que desde su pobreza, sus límites, sus momentos difíciles, ella lo que hace es, precisamente en un tiempo complicado y difícil, en un México como vive ella, que ama como nosotros, pero es capaz de escribir una historia preciosa de amor con el Señor, con Cristo sacerdote, con Cristo esposo, y eso lo prolonga en un servicio bellísimo, humilde, profundo, fecundo en la Iglesia, que son las siervas guadalupanas de Cristo sacerdote. Señor, te doy mi persona y todo lo que tengo. Encuentro mi alegría en alabarte, mi vida pongo en tus manos. En cada cosa, Señor, tu gloria puedo ver. Con el corazón me entrego hoy a ti. Mi corazón te entrego hoy, para siempre te alabaré. No, nada puede ser mejor que saber que tú eres el camino. Sin tu amor mi vida estaría perdida, Señor. Con el corazón te alabo. Yo te quiero seguir, Señor. Jesús, ven hoy a mi corazón. Qué belleza de canción que nos cantaba la hermana Carmela Cortes, que nos recuerda un poco a esa consagración que hizo la hermana María de Jesús, la sierva María de Jesús, que hiciera en ese momento de enfermedad y que le prepararía para entregarse, como ella dice, al esposo mejor de todos, que es Cristo sacerdote. Hoy viene a abrirnos su corazón con su testimonio la hermana Ana María Arcos Hernández, hija de Pedro y de María Concepción. Es la segunda de 12 hermanos. Su vocación surge en el país hermano de México, en el estado de Campeche. Desde hace 13 años es sierva guadalupana de Cristo sacerdote y entre nosotros lleva poco tiempo, solo 2 meses en Toledo. Pues escuchamos atentamente su testimonio. Buenas tardes. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar hasta este momento de nuestras vidas. También agradecemos a don Francisco y a don Alfredo por darnos la oportunidad de participar en esta escuela diocesana de oración. Ingresé al convento a la edad de 16 años y voy a comenzar mi humilde testimonio desde aquí. Le pido mucho a Dios que, si es su voluntad, en algo pueda ayudar a quien lo escuche. Era una joven demasiado inquieta,
que tenía un ideal de vida sin tener presente a Dios. Ingresé al convento sin saber lo que quería. El descubrimiento de mi vocación fue con un sacerdote postrado en cama que me pidió de comer, y con el pasaje bíblico de la Samaritana donde Jesús le pide de beber. Mi entendimiento no lograba comprender que un Dios tan grande y poderoso se hiciera tan pequeño y necesitado para salvarme. Con el paso del tiempo, al ir conociendo la vida de nuestra fundadora y también el testimonio de entrega y servicio al sacerdote que las hermanas hacen, el Señor hizo que me enamorara de Él y de este hermoso carisma sacerdotal, como lo son todos los carismas en la Iglesia. Mi oración como sierva guadalupana de Cristo sacerdote ha ido madurando, a veces con procesos difíciles, pero siempre acompañada de Dios y mi comunidad, que con lo diferente que somos cada una, pero con el mismo ideal de santificarnos por los sacerdotes. Ahora sé que no elegí estar yo aquí, ha sido el Señor quien lo ha hecho, y eso me entusiasma cada día para consagrar toda mi vida a Dios, por una razón principal: los sacerdotes. Nuestro modo de vivir es sencillo y nuestras oraciones también, pero somos conscientes de que Dios es eterno y misericordioso, que a pesar de nuestras deficiencias, Él nos ama y escucha nuestras plegarias, que a diario ofrecemos por ellos, no solo en los horarios establecidos para la oración, sino que tratamos de vivir lo que nuestra Madre Fundadora y muchos santos nos han enseñado: encontrar a Dios en medio del trabajo. Nuestra labor es directamente con los sacerdotes y para nosotras es una oración continua por los sacerdotes, porque los sacerdotes son los Cristos de la tierra, así lo decía nuestra Madre Fundadora. Sentimos nuestra tarea de madres espirituales, siguiendo el ejemplo de la Virgen que siempre acompañó a su Hijo. Nuestro lema es servir y seguir a Jesús en sus sacerdotes, y así tratamos que sea. Sabemos que los sacerdotes son humanos, son hombres elegidos entre los hombres, como lo dice la carta a los Hebreos. Y es por eso que para mí, y no dudo que también para mis hermanas, sea un privilegio consagrar toda nuestra vida para la alabanza a Dios en el servicio al sacerdote. Qué dicha tan más hermosa es saber que cuando le ayudo a un sacerdote, estoy haciendo oración frente al mismo Cristo a quien Él está representando. Nuestra Madre nos insistió tanto que ofreciéramos muchos sacrificios y oraciones por los sacerdotes. Ella decía que detrás de cada sacerdote hay miles de almas bajo su responsabilidad. Si un sacerdote es santo, por consecuencia las almas se salvarán, pero si es lo contrario, todas estas almas se perderán. Y nosotras, como sus hijas, tratamos de vivir lo que por medio de ella Dios nos ha pedido: entregar toda nuestra vida por ellos, ofrecer continuas plegarias y convertir todo lo que hacemos en oración por todos los sacerdotes, por todos, especialmente por el que más lo necesite. El cardenal Bantuan decía: se pueden derribar todas las iglesias del mundo, pero si sobrevive un sacerdote, se celebra la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. Es por eso que termino con esta invitación para cada uno de ustedes aquí presentes o todos aquellos que nos escuchan por estos medios. Por favor, oren por los sacerdotes y si alguno cae, no lo critiquen, oren por él. Gracias.
con el testimonio de la hermana Ana y con las preciosas canciones también de la hermana Carmelita, os convocamos el próximo sábado, donde seguiremos profundizando en otra figura también colosal, también de la vida consagrada, de la vida monástica. El próximo sábado será sobre San Jerónimo. Estamos en esos momentos también preparando con mucho interés el 3 y el 4 de febrero las jornadas de pastoral que van dedicado este año a la vida consagrada, consagrados para la misión, con la presencia del cardenal prefecto del dicasterio de la vida consagrada, el cardenal Joao, que estamos convencidos de que va a ser un momento de gracia para toda la Iglesia que camina en Toledo, especialmente presentando el gozo y la alegría de la vida consagrada. Esa vida consagrada que cuando hay una profunda vida de oración, como tuvo la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, verdaderamente es una apuesta de amor y de caridad al servicio de todos.